Hola, soy Sandra Monterroso. Para el Museo del Eco de la UNAM me han invitado a hablar un poco sobre la obra o alguna obra del artista, pintor y escultor de origen guatemalteco Carlos Mérida. Y en particular la relación o el acercamiento que podamos hacer desde la decolonialidad para analizar la obra del artista Carlos Mérida. Y bueno, vale la pena recordar que Carlos Mérida en ese sentido pues siempre se sintió muy orgulloso de sus orígenes maya quichés. Tampoco negó sus orígenes españoles, pero hacía mucho énfasis en reconocer sus orígenes quichés, lo cual es muy importante si queremos hacer un análisis decolonial o descolonial de su trabajo. Pues una de las principales cuestiones para iniciar en este recorrido o análisis de coloniales, pues precisamente eh, reconocer un lugar de enunciación. Y bueno, Carlos Mérida siempre tuvo como lugar de enunciación sus orígenes quichés principalmente. Y bueno, sería vasto hablar de toda la obra de él, sin embargo me voy a concentrar en una en particular que me parece que es muy pertinente para este análisis, que está inspirada precisamente en el libro sagrado de los quichés, el Popol Vuh, y que bueno, fue una comisión que se le realizó a él para realizar una intervención arquitectónica, plástica, con murales que él diseñó para el complejo de edificios Benito Juárez, que bueno, sin embargo, lamentablemente se destruyó en el terremoto de 1985. Bien, entonces, bueno, el mural en sí, como toda la obra de Carlos Mérida, pues tiene esta inspiración, este acercamiento a sus orígenes quichés a través de una representación con una carga simbólica muy fuerte, no figurativa. Digamos que eso era lo que lo hacía, digamos, de alguna manera dialogar con la modernidad, ¿verdad? También por la escuela que él tuvo, lo que él aprendió en Europa. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué es necesario hacer un análisis descolonial de la obra de Carlos Mérida? Y es precisamente porque él, eh, a pesar de que fue instruido, a pesar de que estudió en las escuelas, digamos, con la escuela europea, y que tenía ese conocimiento occidental, digamos, del arte, de la pintura y de la escultura, él de alguna manera retoma sus historias locales para poner en contraposición hacia una historia global, como precisamente la historia global, universal, moderna. Y lo hace de una manera muy exitosa, ¿no? Porque a diferencia de sus contemporáneos mexicanos, ¿verdad? Porque como él siendo de origen guatemalteco, bueno, se muda a México y le toca vivir con sus contemporáneos muralistas, él, por decirlo de alguna manera, sigue trabajando mural, pero se aparta del muralismo clásico mexicano para ofrecer desde la abstracción un cuestionamiento a lo que ya venía siendo la abstracción moderna universal. ¿Y cómo podemos, digamos, asegurarnos de que es un cuestionamiento decolonial de estas historias globales? Porque bien, cuando hablamos de historias modernas globales, estamos hablando implícitamente de la colonialidad, y como la colonialidad está intensamente ligada a la modernidad. Pues bien, en principio, como ya lo dije, reconociendo su lugar de origen, reconociéndose como maya quiché. En segundo lugar, estudiando la historia maya quiché
analizándola y creando y recreando, digamos, símbolos que pudieran potenciar esa misma historia a partir de crear una obra de arte que de alguna manera también tenía la intención de ser universal, pero más bien dentro de dentro de un pluribalismo, digamos, en el sentido de encontrar la diferencia. Es decir, cuando hablamos de descolonización o de procesos descoloniales, hablamos de encontrar una diferencia en este discurso global. Entonces él quizá, bueno, inconscientemente ya lo venía planteando, un desprendimiento de la modernidad occidental a partir de cuestionar el universalismo y cuestionar el eurocentrismo de los cánones modernos occidentales. Y el ejemplo pues es estas formas, estas figuras con fuerte simbolismo maya, sobre todo estas piezas, ¿no?, que están integradas en el edificio arquitectónico que lamentablemente se destruye en 1985. Y he aquí, bueno, la gran pregunta. Y por eso me interesó analizar esta obra en estos murales en el Benito Juárez, en el multifamiliares del Benito Juárez, porque ahora los vemos dentro de unas ruinas. Y entonces la gran pregunta para los artistas contemporáneos y los creadores contemporáneos es esa, ¿no? O sea, ¿cómo nos estamos acercando, cómo estamos transitando una modernidad que desde ya empieza a aparecer en ruinas? ¿Cómo seguimos transitándola o cómo seguimos, cómo potenciamos o posibilitamos las conversaciones sobre una modernidad que muchos le llaman fallida o que ya la podemos encontrar en ruinas? Y bueno, yo creo que la decolonialidad o los procesos descoloniales nos pueden dar una pauta para poder adentrarnos en estas reflexiones.